Muy bien, entonces, como estaba comentando al final de la reunión anterior, lo que vamos a estudiar en este capítulo es cómo representar matrices, cómo representar grafos, perdón, usando matrices. Bien, entonces, digamos que esto tiene una ventaja en términos de contar el número de caminos que uno puede establecer entre dos vértices de un grafo. ¿Sí? Todavía no se ha definido el concepto de camino, pero estoy adelantándome un poco para por ejemplo, motivar esa definición. ¿Sí? Porque un camino entre B y C, ¿cuál podría ser? Si yo estoy en el vértice B, puedo ir por aquí y seguir ese camino, ¿cierto? Puedo seguir otro camino que es por acá, ¿cierto? Puedo seguir otro camino que es por acá, subo aquí, vengo acá. Entonces tengo tres caminos allí. Y si tengo un grafo más completo, más completo, ¿cuántos caminos puedo definir la pregunta, ¿no? Sí. Ahora una forma de contar esto rápidamente, ¿sí? Y si alguien me dice, ¿cuántos caminos hay de longitud 2? Donde vamos a entender que la longitud del camino es la cantidad de aristas que usted utiliza para llegar perdón, de B a C en este caso. Entonces, este primer camino es de longitud 2. ¿Cuántos otros caminos hay de longitud 2? Entonces, son preguntas que en un cierto contexto podrían ser interesantes y que pueden ser respondidas con esta noción de matriz de adyacencia. ¿Listo? Aquí, estas tablas nos está diciendo que esta es una forma de representar grafos. ¿Sí? Colocar los vértices en esta columna y aquí al frente coloco los que son adyacentes a A, o sea que A está conectado con B, con C y con D. ¿Sí? Pero bueno, esa no es una representación eficaz porque no tengo yo como, por ejemplo, multiplicar esta tabla consigo misma. ¿Sí? Porque eso no tiene ninguna estructura. Entonces, por eso esta representación con tablas y todo lo demás no es de interés. ¿Sí? Entonces, por eso pasamos más bien a la representación por medio de la matriz. ¿Sí? Entonces, esta matriz de adyacencia, el libro la va a anotar con la letra A mayúscula. Bien. Y si el grafo tiene n vértices, ¿sí? Entonces la matriz de adyacencia también va a ser una matriz de n por n. Esto es una matriz cuadrada. Bien. Y la pregunta es, bueno, usted sabe que cuando uno estudia matrices, seguramente usted ya vio algún curso de álgebra lineal, ¿sí? Uno tiende a escribir las matrices así también, ¿no? De la forma IJ, ¿sí? Donde usted está diciendo, bueno, usted va a decir de qué forma se obtiene la componente IJ, ¿sí? Entonces la componente IJ de la matriz va a ser 1 si existe una arista entre el vértice I y el vértice J, ¿sí? 0 en otro caso, ¿listo? Entonces esa es la forma de construir la matriz de adyacencia. Es claro algo aquí, y es que esta matriz de adyacencia es una matriz simétrica. ¿Qué significa que una matriz sea simétrica? Significa que la componente IJ, ¿sí? Va a ser igual a la componente JI, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted sabe que existe, si usted sabe que AIJ es 1, es porque existe una arista entre el vértice I y el vértice J, lo que significa que hay una arista entre el vértice J y el vértice I, ¿sí? Es como decir que la relación es simétrica, pues, ¿sí? Entonces, esta matriz va a ser una matriz simétrica, ¿sí? Entonces, esa es la representación. Para los grafos simples, que son los que hemos estudiado hasta ahorita especialmente, la matriz de adyacencia solo va a tener ceros y unos, ¿sí? Un cero porque no hay una arista que una de sus vértices, o un 1 porque sí la hay. Listo. Como estamos considerando grafos simples, o sea que no hay bucles,
Entonces los elementos de la diagonal de esta matriz de adyacencia siempre va a ser cero. Y miren aquí, toda esta diagonal principal tiene ceros porque no hay bucles. O sea, porque el vértice 1 no está conectado consigo mismo, ni el vértice 2, ni el vértice 3, ni el vértice 4. ¿Sí? Entonces veamos cómo es que funciona esto. ¿Sí? Es importante aquí tener cuidado con el orden. ¿Sí? Usted tiene que etiquetar los vértices porque si usted etiqueta de formas diferentes, obtiene matrices de adyacencia diferentes. ¿Sí? Entonces, si quiere, usted puede decir, bueno, etiquetemos en el mismo orden alfabético. O sea, que A va a ser el B1, B va a ser B2, C va a ser B3 y D va a ser B4. Entonces, usted los coloca aquí, B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Y también en forma de columna, en forma de fila, B1, B2, una forma que yo explicar, que me inventé, pues, B3, B4. Entonces, claramente, como aquí hay 4 vértices, nuestra matriz de adyacencia va a ser de 4 por 4. ¿Listo? Entonces, comienzo aquí. ¿Esto tiene bucles? ¿B1 está conectado con B1? No. Entonces coloco este 0. ¿Sí? ¿B1 está conectado con B2? Sí, mire la lista aquí. Son adyacentes. Ah, son adyacentes, entonces coloco un 1, indicando eso. ¿B1 está conectado con B3? Sí, miren la lista acá. Ah, entonces también coloco un 1, sí, indicando eso. ¿B1 está conectado con B4? Sí, mire esta lista. Entonces coloco otro 1. Entonces terminé de construir la primera fila de la matriz de adyacencia. Comencemos con B2. ¿Sí? Entonces esta es la componente, mire, la columna B1 con la fila B2. Entonces hay una arista entre B1 y B2. Sí, esta de aquí. Entonces coloco 1. Hay un bucle en el vértice B, no, entonces coloco 0. Hay una arista entre B2 y B3. Entonces miremos B2, B3, sí. Entonces coloco 1. Hay una arista entre B2 y B4, no. Mire que B4 está acá. Y no hay una lista que los una. Entonces coloco 0. ¿Listo? Y así, por medio de ese proceso, coloco las demás entradas. Por ejemplo, este 0 ¿de dónde viene o por qué está allí? Ese 0 viene del hecho de que entre B4, ¿sí? Porque estamos en la fila 4 y la columna 3. Entre B4 y B3 no hay una lista. Entonces, por eso coloco 0. ¿Listo? Entonces mire que la forma de construir la matriz de adyacencia es sencilla. ¿Sí? Otra cosa que uno puede hacer es, por la observación anterior, la matriz es simétrica. Entonces, si aquí hay un 1, aquí bajo la diagonal, en la misma posición invertida, también hay un 1. Si aquí hay un 1, aquí también. Aquí hay un 1, aquí también. Mire la simetría allí. Como acá hay un 0, en la posición 2, 4, entonces en la 4, 2 también debe haber un 0, mírenlo. Entonces ahí se ve claramente también la simetría que se había comentado antes. ¿Listo? Entonces esa es pues la matriz de adyacencia de un grafo simple. ¿Listo? Y aquí vienen otros ejemplos. ¿Sí? Y siempre es importante decir con respecto a qué orden usted construyó la matriz. Por ejemplo, aquí dicen, bueno, este es el grafo, aquí está su matriz de adyacencia, y dice, esa matriz de adyacencia se hizo con respecto al orden de vértices A, B, C, D. ¿Sí? Quiere decir eso que aquí pusieron A, bueno, que aquí se puso A, B, C, D, y aquí también. Con respecto a ese orden se construyó esa matriz. Porque es evidente, pues, que si cambia ese orden, entonces cambia las posiciones de los unos y los ceros dentro de la matriz y cambia pues la matriz. No. Ahora una pregunta natural es la siguiente. ¿Podemos definir una matriz de adyacencia para grafos que no sean simples? ¿Sí? ¿Cuáles son los grafos que no son simples? Por ejemplo, los multigrafos. ¿Sí?
que si usted se acuerda, algo es multigrafo si, por ejemplo, en este caso A y B ya están conectados por una arista. Pero si existe otra arista que conecta el mismo par de vértices, entonces eso lo convierte en un multigrafo, ¿cierto? Tú me dices, bueno, ¿podríamos representar multigrafos con matrices? ¿Y de qué forma lo haríamos? Entonces la respuesta es sencilla y es intuitiva, ¿sí? Porque yo digo, bueno, yo puedo decir cuántas, por ejemplo, entre A y B, aquí, ellos están conectados, ¿cierto? Pero ¿cuántas aristas hay? Hay tres, uno, dos, tres. ¿Y usted? Entonces yo podría, en lugar de colocar un uno o un cero, puedo contar el número de aristas que conectan un par de vértices y colocarlo en esa posición. Entonces tengo una representación matricial de, de un multigrafo, ¿sí? Entonces miremos por qué esta matriz se obtiene así. Mire que el orden que se tomó aquí es A, B, C, D. ¿Sí? A, voy a escribirlo aquí encima. B, C, D. Y aquí A, B, C, D. ¿Sí? Entonces mire que no existe bucle. ¿Sí? Esta posición, A, la posición A, está preguntando si existe una arista que conecte A consigo mismo y no la hay. No hay bucle. Entonces coloco 0. Esta posición es la AB. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas aristas hay entre A y B? Hay 3. 1, 2, 3. Entonces coloco este 3 que está aquí. Entre A y C. Mire que A y C no están conectados con una arista directamente. Entonces, por eso va a este 0. ¿Listo? Y A y D sí están conectados. A y D. ¿Y cuántas aristas hay? 1, 2. Y ahí viene este 2. Bien. Por ejemplo, ¿cómo vamos a contar el hecho de que exista un bucle? Pues mire aquí que C tiene un bucle. ¿Sí? Entonces mire que la componente aquí, la diagonal aquí, esta aquí, es la CC. ¿Sí? Y ese uno que me está diciendo que existe un bucle. ¿Sí? Hay una arista que sale de ese y llega a C, digamos así. Entonces por eso en esta diagonal hay un 1. ¿Sí? Porque hay un bucle allí. Bien. Y las demás entradas son todas ceros porque ese es el único bucle. Bien. Entonces mire que también tenemos esa forma de representar los que son los multigrafos. Listo. Usando las matrices de adyacencia. ¿Sí? ¿Sí? Hay otra representación, ¿sí? Lo que estudiamos fue matriz de adyacencia. Y existen otras que se llaman matrices de incidencia, ¿sí? No es tan popular esta representación, ¿sí? Porque no hay resultados, mm, digamos, tan interesantes como los que hay en la representación anterior, ¿sí? Digamos que una deficiencia de este sistema es, por ejemplo, que las matrices de incidencia ya no tienen que ser matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, al no ser cuadradas necesariamente, usted no las puede multiplicar consigo mismo porque las dimensiones no cuadran, ¿no? ¿Sí? Pero está el concepto de matriz de incidencia también, ¿sí? ¿Y cómo se construye una matriz de incidencia? Sencillo. Antes, mire que yo colocaba aquí, cuando hablamos de matriz de adyacencia, los vértices en el orden que haya escogido y acá también colocaba todos los vértices, ¿sí? Por eso la matriz me da cuadrada. ¿Qué cambia entonces con la matriz de incidencia? Que acá arriba, aquí sigo colocando los vértices hacia abajo. Y aquí coloco son las aristas. ¿Listo? Entonces, tengo que etiquetar las aristas. Tengo que hacer un trabajo extra. Etiquetar los vértices y etiquetar las aristas. ¿Sí? Por ejemplo, mire este grafo de la figura 6. ¿Sí?
Voy a acercar un poco. Entonces, mira aquí el grafo de la figura 6, un grafo simple. ¿Sí? Note usted que todas las aristas están etiquetadas. Por ejemplo, está la arista E1, esta de acá, esta larga de acá es la E2, E3, E4, E5 y E6, ¿no? Están todas allí etiquetadas. Listo. Y entonces, ¿cómo coloco las componentes? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que aquí va un 1 o no va un 1? Entonces, usted dice así. Bueno, veamos cómo lo expresa el libro. Porque intuitivamente es claro, pero mira, aquí dice, la componente, esta matriz de incidencia se va a llamar matriz M, ¿sí? Y la componente M y J es 1 si la aresta J es incidente con BI, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que usted tenga el vértice BI aquí, ¿sí? Y que la arista EJ tenga BI como uno de sus extremos. Eso es lo que significa que EJ sea incidente con BI, que esté pasando algo de este estilo. ¿Sí? Que BI sea un extremo de esa arista EJ. ¿Sí? Entonces, si uno viene y mira aquí, eh, por ejemplo, empecemos en esta primera fila. Entonces, el vértice 1 es extremo de E1. Uno mira acá y uno dice, bueno, sí, mire, B1 es extremo de E1. Entonces, colocó 1. ¿Sí? B1 es extremo de E2, ¿sí? Porque E2 es esta arista y B1 es extremo. ¿B1 es extremo de E3? No, porque mire que E3 tiene como extremos a E2 y a B4. Entonces 0 y 0 con todas las demás, ¿sí? Porque no tiene extremos ni en E4, los extremos de E4 son P2 y B5, ni en E5, porque mire 5 dónde está, ni en E6. Entonces por eso todo esto se hace 0, ¿listo? Y de la misma forma, pues recursivamente construyo las otras filas, ¿sí? Entonces eso se llama matriz de incidencia, porque usted está mirando, dada la arista, si el vértice es un extremo o no de esa arista. Si no es extremo, coloco 0, si es extremo, coloco 1. ¿Listo? Y aquí vienen otros ejemplos. Bien. ¿Sí? Eh, Aquí hay otra representación. Este es un pseudografo porque tiene bucles. ¿Sí? ¿Sí? Y a la arista del bucle se le llamó E1. O sea, ella cuenta también ahí. E1. Mira, aquí hay aristas repetidas. E2, E3. Se las cuenta todas. Y la construye con la misma lógica anterior. ¿Listo? Sí. Mire que, como dice aquí, los bucles se representan por medio de una columna con un único elemento igual a 1. Entonces, si usted mira una matriz de incidencia y mira columna por columna, ¿sí? Mire que todas las columnas tienen por lo menos dos entradas que son el número 1. ¿Sí? Pero mire que esta columna de aquí y la primera, todas las entradas son 0 y solo hay un 1. Acá también, todas las entradas son 0 y solo hay un 1. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que eso, me está diciendo, por ejemplo, que en B1 hay un bucle y acá en B4 también. Que el 1 que está aquí está a altura 4 y aquí el 1 está a altura del B1. Entonces B1 y B4 tienen bucles. Si uno mira la representación, mire que es cierto. ¿Sí? Son los únicos que tienen bucles.
porque esa arista, tanto E1 como E8, sí, como son aristas derivadas de un bucle, el único vértice incidente con ellas, con E8 por ejemplo, es el vértice B4. Por eso todas las otras entradas se hacen cero. ¿Listo? Entonces tenemos esa representación mm, de los grafos por medio de matrices. ¿Listo? Allí aparece un concepto que llama isomorfismos entre grafos, pero vamos a ver si nos lo saltamos porque si uno mira aquí en el contenido programático, no aparece, mm, no aparece que debamos ver isomorfismos. O sea, aquí aparece, por ejemplo, matrices de adyacencia, matrices de incidencia. Ah, sí, isomorfismo. Entonces sí debemos ver isomorfismos. ¿Sí? Entonces ahorita enseguida lo vemos. Y lo otro que tenemos que estudiar son, bueno, grafos completos ya, la definición de camino, ¿sí? Camino cerrado, ¿sí? Y los tipos de los circuitos, circuito de Hamilton, de Euler, ¿sí? Algunas aplicaciones de eso, ¿sí? Entonces sí hace falta ver el concepto de isomorfismo, ¿listo? Entonces, sino que por aquí hay unos teoremas que son sobre matrices de adyacencia y de incidencia, ¿sí? Y eso es otro tema, otra característica que tienen las matrices de incidencia, en particular no, las de adyacencia, las primeras que vimos, las que son cuadradas, ¿sí? Estas matrices son muy útiles también porque nos permite determinar si dos grafos son isomorfos o no. ¿Listo? Entonces veamos cuál es la definición de isomorfismo de grafos. Bien. Sigamos el mismo discurso aquí, que tiene el libro porque es el mismo orden que sugiere el contenido programático. Entonces, veamos qué son isomorfismos. Todos estos temas están ligados, ¿sí? Porque como le estaba diciendo, para usted saber si los grafos son isomorfos, tiene que recurrir a usar esas matrices. ¿Listo? Entonces dice aquí, a menudo queremos saber si es posible o no dibujar dos grafos de la misma forma, ¿sí? En química, por ejemplo, se utilizan los grafos para representar compuestos. Diferentes compuestos pueden tener la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Estos compuestos se representarán por medio de grafos que no se pueden dibujar de la misma manera, ¿sí? ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, algún compuesto, usted puede tener, por ejemplo, cuatro vértices y cuatro aristas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro. Entonces usted puede dibujar ese grafo, ¿sí? Con esas cuatro aristas. O usted puede hacer otro tipo de grafo, puede hacer una diagonal aquí, 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 ¿sí? Entonces, esto puede ser un elemento, un cierto compuesto químico, ¿sí? Tiene la misma estructura molecular, o sea, tiene la misma cantidad de, digamos, moléculas y enlaces moleculares, ¿sí? Pero cambian, pues, en cómo hace sus enlaces, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que estos dos grafos, ¿sí? Que a simple vista son diferentes, pues, su representación, ¿sí? Quiero saber si son isomorfos o no en el sentido de que si yo muevo este vértice para acá de pronto y esta arista la dibujo por acá, me puedo construir un cuadrado, ¿sí? Haciendo ciertos cambios, ¿sí? Sin romper nada. O sea, es como imaginarse que usted está en tres dimensiones. Usted puede ir moviendo los punticos, pero sin romper, o sea,
Si este vértice y este están unidos con esta piolita, usted no la puede romper. Y usted puede simplemente como, si usted piensa que esto es un nudo, tratar de desatar el nudo, pero sin romper nada. ¿Sí? De tal modo que llegue a esto que está acá. Entonces, ¿qué eso se puede hacer? Me dice, esos dos grafos son isomorfos. ¿Sí? O lo mismo que dice aquí. ¿Será que es posible uno dibujar dos grafos de la misma forma? ¿Sí? Puede ser que sea el mismo, pero la representación gráfica nos muestra diferente, como que son diferentes. Yo quiero saber si puedo o no dibujarlos igual. ¿Sí? Entonces a eso se refiere uno con isomorfismo de grafos. ¿Sí? Entonces esa palabra isomorfismo pues es bastante popular en matemáticas, ¿no? También en muchas estructuras usted dice, estos dos espacios son vectoriales son isomorfos o estas estructuras son isomorfas. ¿Sí? Isomorfismo, ¿qué significa? Que tienen la misma forma. ¿Sí? Como dice por aquí, esto viene del griego, ¿no? Iso significa igual y morfos, forma, igual forma, ¿no? Igual estructura. ¿Sí? Entonces la definición de isomorfismo se establece por medio de la siguiente definición, la siguiente función. ¿Sí? Entonces decimos que G1 y G2 grafos son isomorfos si existe una función biyectiva entre los vértices. ¿Sí? O sea que tienen que tener la misma cantidad de vértices, ¿sí? Para que sean isomorfos. ¿Sí? Pero tiene que cumplirse otra característica. ¿Sí? O sea, no simplemente basta que exista esa función biyectiva. ¿Sí? Dice, con la propiedad de que para cada par de vértices U y B en el primer grafo, ¿sí? Si U y B son adyacentes en el primer grafo, entonces F de U y F de B son adyacentes en G. ¿Sí? Se dice que la función, si cumple esas dos condiciones, es un isomorfismo. ¿Sí? O sea que la función, además de ser biyectiva, tiene que preservar, digámoslo técnicamente, tiene que preservar las adyacencias. ¿Sí? ¿Qué significa eso de preservar las adyacencias? ¿Sí? Como dice allí, vemos que este grafo G1, con su vértice U y B, por acá está G2. ¿Sí? Entonces digamos que existe esa función. Entonces U le mando por acá al vértice de FU y B con la función F se manda a FB. Pero además, si estos dos son adyacentes, acá en el nuevo grafo, esas imágenes también van a tener que ser adyacentes. ¿Listo? Entonces, esa es la condición, que se preserve la adyacencia. ¿Listo? Veamos, pues, por ejemplo, lo siguiente. Demuestre que los grafos G y H que se muestran en la figura 8 son isomorfos. ¿Sí? Entonces, mire estos dos grafos. ¿Sí? Mire que su representación gráfica es diferente, ¿cierto? Pero, ¿no será que si yo este grafo, imagine que estoy que este vértice, pues, imagine que estoy en tres dimensiones. Si este vértice lo dibujo por acá, es como desdoblar el nudo, ¿cierto? Como que yo muevo esto hacia acá, ¿sí? Y esto hacia acá, y se me forma un cuadrado, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que yo quiero como dar a entender, que son isomorfos, porque al hacer un pequeño giro, tienen la misma representación, ¿cierto? Pero entonces, si lo hacemos, digamos, de forma rigurosa, usando la definición nada más, ¿cómo podría mostrar que estos dos son adyacentes? ¿Cierto? Entonces,
yo podría, digamos, a el U1 asociarlo con B1, ¿cierto? Y mire que U1 es adyacente a U3. Entonces, yo podría mandar U3 con B3, ¿sí? Porque se cumpliría que como U1 y U3 son adyacentes, como U1 y U3 son adyacentes acá, y mire que las imágenes también, F de B1, que es B1, F de 1, que es B1, es adyacente a F de B3, de U3, que es B3, ¿sí? Ellos dos son adyacentes, ¿sí? ¿Qué más podría hacer? Podría, por ejemplo, analizar y decir, bueno, ¿quién es vecino de U3? De U3 es vecino U4. ¿Sí? Y acá en el grafo de acá, ¿quién es vecino de B3? Distinto a B1, pues. Mire que vecino de B3 es B2. Entonces yo puedo definir que F de U4 es B2. Todo eso es lo que están haciendo acá. Mire, F de U4 es B2. ¿Sí? Y por descarte ya, F de U2 que sea B4. ¿Sí? Entonces me construí una función biyectiva, ¿sí? Entre los vértices de estos grafos. ¿Sí? Es biyectiva y no solo es eso, sino que lo hice de tal manera que tengo cuidado en que se preserven las adyacencias. ¿Sí? Porque, por ejemplo, usted puede decir, mire que U2 es adyacente con U4. ¿Sí? Porque mire esta lista acá. ¿Cuánto es F de U2? F de U2 es, según la definición que yo di aquí, es B4. ¿Y cuánto es F de U4? F de U4. Bueno, aquí F de U2 es B4, tengo que escribir aquí B4. Y F de U4 es B2. ¿Sí? Entonces mire que estas son las imágenes. U1, U2 y U4 son adyacentes. Sus imágenes también, sí, porque P4 y B2 son adyacentes. Mire. Entonces ahí se preservó la adyacencia. Listo. Claro, aquí hay una dificultad. Digamos que es fácil uno definir la función f biyectiva de tal modo que se preserven las adyacencias, ¿cierto? Pero ¿cuál es la dificultad que, cuál es la dificultad que se puede generar? Usted la puede definir intuitivamente y tal, como acabé de hacerlo. ¿Sí? Lo que puede ser un poquito tedioso, más bien decir, es demostrar que esa función biyectiva que usted definió preserva las adyacencias. Eso es lo que sería un poco complicado, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es usar, ¿sí?, lo que se llama matriz de adyacencia. ¿Sí? Con las matrices de adyacencia que acabamos de estudiar, podemos verificar esa segunda parte. ¿Sí? ¿En qué sentido? Mire usted, por ejemplo, este caso. Tengo estos dos grafos, G y H. Listo. Entonces yo quiero mostrar que son isomorfos. ¿Sí? Perdón. Entonces, digamos que usted puede empezar a construir la función f biyectiva. Entonces usted puede decir, bueno, aquí tengo U1, ¿sí? U1. U1 está asociado con dos vértices, con U2 y con U4. Entonces, ¿será que a uno lo mandamos a B1? ¿O cómo hacemos ahí?
Entonces el libro dice aquí, mire, a uno mandémoslo con B6, que porque es lo mejor que se puede hacer. Entonces, U1 con B6. Y usted puede, tratando de preservar las adyacencias, definir, por ejemplo, FU2 con B3, FU3 con B4. Usted puede hacer la correspondencia como le parezca mejor, ¿sí? Siguiendo la misma lógica. ¿Listo? Lo que yo quiero mostrar es cómo verificar que esa función biyectiva preserva adyacencias. Entonces usted hace lo siguiente, mire. Usted toma el primer grafo y construye su matriz de adyacencia, que va a ser una matriz de 6 por 6. Usted ya sabe hacer eso. Ok. Ahora, construya la matriz de adyacencia de este grafo. ¿Sí? Pero ¿cómo la va a construir? ¿Sí? La va a construir siguiendo el orden de su aplicación. Por ejemplo, este B6, ¿por qué va aquí de primero que el B3? ¿Por qué está este orden aquí en los vértices? ¿Sí? Porque este es F de U1, ¿sí? En la función que usted definió ayer, que va a ser el isomorfismo. Este B3 es F de U2, ¿sí? Ese B4 es F de U3, y así sucesivamente. F de U4, F de U5. Entonces usted sigue el mismo orden de la aplicación y construye la matriz de adyacencia de H con ese orden, ¿sí? Entonces usted dice B6 y está conectado con B6, no. B6 con B3 está conectado, entonces usted mira aquí. B6 con B3, sí, hay una lista. Entonces coloque un 1. Entonces, construye la matriz de adyacencia igualito que antes, pero teniendo en cuenta el orden dado por la función f, ¿sí? Y luego usted, ¿qué hace? Compara estas dos matrices, ¿sí? Perdón. Esta matriz, ¿sí? Y la misma, pero con F1, F2, usando el grafo H, ¿sí? Si esas matrices son iguales, quiere decir que esa función f que usted definió preserva las adyacencias y que en efecto es un isomorfismo, como lo que está pasando aquí. Después de haberla construido, se nota que son iguales. ¿Sí? Esa matriz y la de acá son iguales. Y que por lo tanto, esa aplicación F es correcta y preserva adyacencia, o sea que sí es un isomorfismo. ¿Listo? Entonces, la mejor forma de aprender es hacer. Entonces ya he explicado cómo se hacen las ideas generales. Les voy a mandar la actividad 7. ¿Listo, Jason? Para finalizar por aquí. Listo, profe. Bueno, feliz tarde. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Ok.